¿Por qué? Pero, bueno, hablando un poquito sobre el futuro, Ajá. sobre cómo va a gobernar el mundo y a Diosito mismo, Ajá. Microsoft y probablemente AWS y todo este rollo. ¿Ustedes creen que en el futuro llegue a haber en realidad algo como Skynet? O sea, ¿creen que pueda ser real Skynet tanto que lo vimos en Ya, Terminator? real. O sea, pero real Pues- al futuro que veíamos de que Skynet gobernaba a la humanidad. Pues- Todavía sí le falta un poco, pero creo que sí. O sea, ¿crees que podría hacerse? Sí. Pues sí. O sea, igual y en años, o sea, muchos. Ponle 500, yo creo. Ok, No pero lo veo tan lejos. pero Porque ¿por el qué? crecimiento de la tecnología es exponencial. Entonces, eso sí. Es aun cuando exponencial. nosotros decimos, no, se está moviendo esto muy lento. Acuérdense de cómo eran los celulares. O sea, a nosotros sí nos tocó el pedo de no tener un celular Ajá. y de pronto tener un cacahuatito que con teclado QWERTY, y Ujú. ahora ya estamos con smartphones que son computadoras en Y a la veces palma de hasta tu mano. 2, ¿no? Ajá. Entonces ya son computadoras completas en la palma de tu mano. Exacto. Ya hacen todo lo que se hacía en una habitación completa Ajá. aquí en tu mano. Entonces, Sí, o sea, pero para que una computadora ya tenga sentimientos y una Es que no conciencia necesita tener propia. No para- necesita. Ajá, nunca dijimos. Skynet nunca mostró sentimientos. Bueno, en Pero las para últimas tener- películas sí. Pero para tener decisiones, tienes que tener sentimientos. No. no del todo. Es que son, son Si no, cosas ¿cómo tomas más decisiones? ¿Así de la nada? Por lógica. ejemplo, por lógica, o por ejemplo, Es los que economistas estudiamos las decisiones de forma racional. Ajá. Entonces no tienes que meter nada de sentimientos en eso. Tiene que Ajá. ser algo racional. Y las computadoras podemos hacer que tengan decisiones racionales, ¿no? Entonces no necesitas los Sí. sentimientos. Evaluar Los sentimientos probabilidades, intervienen porque somos humanos. Ujú. Y por culpa de los sentimientos no podemos progresar en varias cosas. Como por ejemplo lo que tuvimos un pequeño debatillo por ahí, que más Ujú. adelante lo vamos a tener aquí, Sí. sobre el aborto, Ajá. ¿no? Si lo tomáramos de forma racional, probablemente ya hubiera alguna solución. Pero no lo podemos tomar de forma racional, porque es un tema muy emocional. Entonces, las computadoras no necesitan eso, se los quitamos y es muchísimo más fácil la toma de decisiones para ellos. Porque también, si nos podemos a pensar, o sea, tal vez la red, como lo expresaban de Skynet en las películas, probablemente sí ya exista. No, pues es el Internet que conocemos. Algunos sistemas de seguridad como los que hay en China, que literalmente ya hasta te ponen un sistema de puntuación y todo el pedo. Pero hablando así como de alguna inteligencia artificial que nos quiera joder a la humanidad, creo que nada más la de Google y Sofía son los únicos que han hecho así como cositas como Sofía de hacer bromas de la extinción de la humanidad y el de Google matar a su oponente. Ajá. Entonces es así como de que... ok. Que después Y es, de analizarlo. ¿Y eso fue racional? eso es racional. Sí. Después de analizar, la inteligencia de Google dijo, ¿cómo le voy a ganar a mi oponente? Si está morido, no me puede ganar. Y lo mató. Sí. Mató a su contrincante y ya, él ganó. Es una decisión racional. Ajá. Es que ese es Entonces, el punto. En las computadoras, programar una moralidad en las computadoras es lo más complicado de todo. sí. Entonces, y yo creo que ese es lo que nos está frenando para tener una inteligencia artificial así de cabrona. Tal vez en parte es el miedo, o sea, el darse cuenta de que la forma en la que raciona una computadora no es la misma a un ser humano. Ajá. Y para una computadora no es necesaria la existencia de un ser humano. Entonces, y los problemas morales que tiene un ser humano no son los de una computadora. Entonces, es pura practicidad. Entonces, y luego, y el asunto es eso, calculan a una velocidad muchísimo mayor a la que calculamos nosotros cosas. Tremendo. Entonces, en lo que nosotros estamos analizando 15 posibilidades, por decir algo, la computadora está analizando 500 millones de posibilidades. Y entonces, en esas posibilidades, la respuesta que un humano haría podría ser muy, muy, muy diferente a la que una computadora haría. Y entonces, porque nosotros tenemos así muchos bloqueos morales y emocionales y cosas así. Entonces, Sociales. ajá.
Exactamente, entonces la computadora no tiene, o programarle precisamente esos bloqueos para que siga los estatutos humanos, es lo complicado, porque tienes que cerrarle muchísimas ventanas. O por ejemplo, podríamos decir que sí existe una base moral para la inteligencia artificial o para los robots. Según Isaac Asimov, Las leyes de la... las leyes de la robótica, Ajá. las 3 leyes o 4. Pero En es este que caso, de eso la es 0 a la casi 3. como poesía, o sea, no... Sí, o sea, es que eso viene en base a una novela, no es Sí, como yo sé. tal cual. Yo sé, pero desde que existe la novela de Isaac Asimov, de los robots, de ahí se adoptó o se tomó varias cosas que hemos creado actualmente, ¿no? Y que se supone que se están basando en las leyes de la robótica que Isaac Asimov creó, Ujú. que podríamos decir que es como la moral, ¿no? Sí. De un robot, o sea, porque pues es Son los principios morales. los del principios, los principios morales de un robot, las reglas que tiene que seguir, por lo menos las reglas base. Le vas a dar toda la libertad del mundo, excepto por esas 3 reglas, para que pues no se vaya a joder a la humanidad. Que su moral, en pocas palabras, se podría decir es no te jodas a la humanidad. robot. El ¿No? pedo es que eso nació precisamente de ciencia ficción, Exacto. de una novela, Sí. y en la misma ciencia ficción se ha encontrado que no es suficiente. O sea, que las mismas computadoras evolucionan para encontrar formas de engañar esas leyes. Ajá, para poder sobresalir Porque de esas leyes. Es que son tan poderosas que es como querer ponerle cinta ahí a ¿A la cámara? Sí. A la cámara de la compu. Sí. al vidrio de aquel. Oh, qué manchado, Uf. Es como Para querer que no se tapar el sol caiga. con un dedo. O sea, Ajá. le estás diciendo, oye, pero no nos mates. Ajá. Y Por favor. ¿Por qué? Dice, no, pues porque es malo. Ah, bueno. Ah, ¿Y qué tal si en lugar de ¿Qué de tal si lo malo matarte, eres tú? mejor manipulo la situación para que se maten entre ustedes? Exacto. Ah, pues supongo que no infliges ninguna ley. Mm-mm. Bueno. Y entonces ese es el punto, que tienes que ponerle muchísimos bloqueos a la inteligencia artificial para que siga todavía una línea moral humana. Incluso cuando la misma moralidad humana pues está desgastando, pues se desgasta por sí misma, pues, o sea, Ajá. entre O no nosotros sigue una línea. entre nosotros no seguimos nuestra misma como moralidad universal Ujú. todo el tiempo. Entonces, Ujú. ¿por qué una computadora debería de seguirla siempre? Sí. Ese es el problema. Teniendo muchísimas más posibilidades por todos lados. Y Ujú. sin tener el lastre emocional o lastre, pues, Social. sí. Ujú. Entonces, Exactamente. ese es el problema. Yo creo que eso es lo que nos está frenando para tener una inteligencia artificial así. Y Muy la verdad chido. es que pues no me quejo precisamente porque Ajá. no tengo esa respuesta de cómo hacer que nos resuelvan la vida sin esclavizarnos o Sin que sin nos eliminarnos de la ecuación. Sí. Porque, por ejemplo, ya ha habido casos como las inteligencias artificiales de Facebook, Bob, y no me acuerdo cómo se llamaba la mujer. Sofía. No se llamaba Sofía. Era otro nombre. Pero bueno, estos dos primero se comunicaban así todo bien y de repente inventaron su propio lenguaje. Y no sabían qué pedo. O sea, se estaban comunicando, sabían que se estaban comunicando, pero no lo supieron descifrar los desarrolladores y decidieron desconectarlas. Porque ya se estaba poniendo muy cabrón este pedo, ¿no? Así como de que, cabrón, están hablando entre ellos, pero pues, nosotros no sabemos qué están diciendo, o sea, qué Ajá. pedo, ¿no? Porque literalmente inventaron su propio lenguaje. Y creo que hasta la fecha no han podido descifrarlo, así como de qué fue lo que se dijeron en ese momento. Y mejor decidieron, pues, tronar ese proyecto, porque pues podría llegar a ser muy peligroso, ¿no? O sea, imagínate, o sea, algo que tú mismo creaste se te está poniendo en tu contra y ni siquiera sabes que se te está poniendo en tu contra, pues está cañón, ¿no? Es que es el punto, de nuevo volvemos a la moralidad, Ajá. porque los mismos robots no saben que están en contra de alguien o lo que sea, o sea, Ajá. ellos están siguiendo secuencias lógicas que ellos mismos encuentran que son el camino más fácil o el camino más conveniente. Exactamente. Entonces, para ellos, pues tú los creaste, lo que sea, no les importa. Ujú. Si para conseguir el fin para el que fueron creados tienen que pasar sobre ti, lo Ujú. hacen y ya. O sea, El fin justifica los medios. exactamente. El dicho Esa de es robots. también la otra onda. Qué Que loco, tal ¿no? vez eso es también el otro punto que nos está deteniendo en cuanto a la robótica, el hecho de que los robots están creados con una, o al menos todo lo que creamos nosotros los humanos, Ajá. tiene una finalidad. Ajá. Y entonces
una inteligencia artificial así como Skynet, tal vez, Ujú. al menos en como lo plantean las películas, Ajá. sí tenía una finalidad que era la seguridad de La la seguridad humanidad, ¿no? nacional. O sea, o nacional, creo. Ajá. Esa era la onda. Y evolucionó para darse cuenta de que para salvar la humanidad tenía que eliminar la Que humanidad tenía que o algo destruir a así. la humanidad, sí, exactamente. Creo que esa era la idea. No, o no me acuerdo si estoy confundiéndome con otra cosa y tal vez nada más Skynet de pronto empezó Era a el odiar. bueno, ¿no? Al final Skynet era bueno. De pronto que odiaba a la humanidad y ya era Ajá. personal. No estoy seguro, yo no me acuerdo de eso. Pero el chiste es que se crea una inteligencia con una finalidad Ujú, y entonces todo va conforme a esa finalidad. ujú. Y para que de verdad la inteligencia artificial, digamos que llegue a tal vez a llamarse inteligencia artificial como tal, Ujú, el chiste es que emule la inteligencia humana de ujú. forma artificial, y una inteligencia humana no precisamente tiene un propósito establecido. Entonces, si bien puedes estar pensando en fútbol un momento y de pronto estás pensando en cómo reparar tu auto y lo que sea, O después en ajá, reproducir. y de pronto, cualquier cosa. Ujú. Entonces, no tienes un propósito en específico, tal vez, hablándolo tal vez de puntos, de la forma en la que pensaría tal vez una computadora. Ajá. O sea, la computadora tiene un propósito y tal vez los seres humanos no tienen precisamente ese propósito. Entonces, el saltarte ese paso, Ajá. el propósito de una inteligencia artificial, Ya es tal vez de los más complicados. Porque es Ujú. decirle, pues quiero que hagas, no sé, lo que sea, Vive pero que tu lo hagas vida. por ti mismo. O sea, vive tu vida. Ajá. ¿Qué vida? Si se supone que virtualmente está muerto, Ajá. ¿no? Entonces, creo que sí llega a ser un tema interesante, complicado, de que, por ejemplo, lo que una vez me comentabas, ¿no? De estos juguetes sexuales que ya son robots, que pues, los puedes hacer como tú quieras Ajá. que se hagan, ¿no? Entonces, literalmente es como tener a otra persona, pero sin ser una persona de verdad. Y pues no sabes si, por ejemplo, tiene inteligencia artificial para que vaya aprendiendo las mejores formas en satisfacerte, pues ahí puede empezar a aprender a hacer otras cosas y pues quién sabe hasta qué nivel puede llegar, ¿no? Sí, güey, si te gusta que te ahorque, vas a decir, ay, si lo ahorco más fuerte, lo voy a usar Ajá, más. sí, si Que no te la dejo quedas- respirar, ya ahí quedó. Ahora, ¿no? ahora O si lo te- suelto si- después de otros 2 segundos. Otros 2 segundos más. Ay, mira, sí está aguantando. Sí, sí resiste. mira. Wow, ya no se mueve, la dejé impactada. No sé, entonces creo que, no sé, sí es... Oye, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿será homicidio o suicidio o qué? Es que, Si bueno, está bajo en las ciencia leyes, ficción hay ajá, o sea, porque respuesta. según eso, si está bajo las leyes de Asimov, no puede cometer homicidio, porque las leyes se lo prohíben, la moral de la robótica lo prohíbe. Pues sí, pero cualquier cosa digital y robotizada es tremendamente, bueno, no sé si es el término correcto, pero hackeable. O sea, si tú sabes de tus temas de tecnología Ajá. y consigues un robot de esos, te metes y dices, ah, ok, creo que a esto le puedo mover esta línea de código, a esto le puedo mover este potenciómetro para que me satisfaga más o para que ya no obedezca ciertas leyes. Ujú. Eso puede llegar a pasar y pues Sí. al hacer eso te mata. Sí, es Pues muy podría complicado. Pero No. creo que en ese caso lo tomarían tal vez como un Suicidio. accidente. Yo creo que Yo- más bien lo tomarían Yo lo tomaría como un suicidio. Porque si tú, por ejemplo, le estás diciendo que te ahorque más, pues porque quieres, Pero es que te tú estás no, buscando eso, ¿no? pero el No, robot no porque- sabe hasta cuándo. Por eso, o sea, volvemos a lo mismo, tú lo estás programando, ¿no? Sí. Entonces es como si tú programaras un arma para ti mismo. Pero Ouch. no, porque el agarrar un arma, incluso, por ejemplo, jugar la ruleta rusa no es un suicidio, porque no es la intención morirte, la intención es el juego. O sea, y Ajá. el suicidio depende de la intención, según yo. Y aquí Entonces, la intención es la satisfacción, Por ejemplo, sexual. creo que por ejemplo, si tienes de hecho la intención de suicidarte Ajá, y te quieres aventar de un puente, por decir algo, ajá, pero en el último momento te arrepientes y te agarras ajá, y quedas colgando lo que sea. ajá. Y dices, no, no manches, siempre no. Pero después te caes porque caes. ya no aguantas y te mueres. Creo que no es un suicidio, creo que es un accidente. Mm. Porque al final de cuentas te habías arrepentido y ya no era.
Sí, ¿Quién pero la pasó? demás gente no sabe. ¿Quién da, Dani? No, sí, al final de cuentas, ya en ese punto en el que depende de la interpretación de quien esté, Ajá. al igual se toman como homicidio cosas que no son homicidio y cosas así, entonces ya eso depende de lo que diga el jurado. Todo es abstracto y Ay. relativo. ¿Qué chiste tiene la vida entonces? Y cada quien va a tomar la cosa como ellos quieran. Como decía el Carlos Muñoz, ¿no? Todo es un sueño. ¿O qué decía? Sí, algo así, ¿no? Como, ¿Quién todo es es un Carlos sueño. El Master barbón, Muñoz, el que tiene los sacos extravagantes. el güey que tuvo un debate con Diego Rosarín. ¿Quién es Diego Rosarín? Un güerito que habla mucho de filosofía y cositas así. Chale, no lo sigo. No. Ni a ninguno de En los Facebook dos. tuvieron que haber salieron muchos memes sobre eso. No eres tan ermitaño, ni siquiera tú eres tan ermitaño. No soy tan ermitaño. pero Mínimo justo Master ahorita- Muñoz una vez. Lo has Por de haber Dios. visto. A ver, tal vez sí los he visto, pero no Mira, los Te voy a ubico enseñar. de... hasta la verga. La verdad es que de Ey. nombre no ubico Ah, casi nada. Bueno, te comprendo, a mí también me pasa. Mira, por ejemplo, Es ese güey. este güey es Carlos Sí me Muñoz. suena. Ujú. Habla de emprender y Pero no lo levantarte a las sigo 5 de porque la me da mañana, tener 4 departamentos, Ajá, ganarte de exactamente. 3. Ya estoy harto de esas mentalidades. Yo no entiendo los del club de las 5 de la mañana. No sé, Ay, en mi trabajo anterior. no sí sé cómo querían pueden hacerlo. hacerlo. ¿Neta? Sí. No manches. Y la verdad es que Y él es Y este Diego güey, Rosarín. a ese creo que yo también lo vi. Ajá. Creo que ese güey más bien lo vi en una entrevista con el otro güey, Con este el güey. vato que me caga. Así, exactamente. Ese güey, el de ¿El de creativo. creativo? ¿Te caga el de creativo? Ay, es que. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. No soporto escucharlo, neta. Cómo habla, me caga. Neta, ¿Por no norteño? lo aguanto. Sí, por O por el su acento, tono de su su voz. tono de voz, exactamente, y la Ok. forma en la que se expresa, me caga. Sí, neta, ese es un prejuicio mío, pero tal vez estoy muy fijando en la forma en la que la gente habla y lo que sea, pero en específico él me caga. También, por ejemplo, el cuate mi tocayo Samuel García, el que está de Ah, ya, el el Samuel Igual. García. Ese güey Samuel tampoco García, lo saludos. Oh, mi tocayo, eso sí Sí. es cierto. Tampoco lo aguanto, sí, escucharlo hablar. No lo Ah. aguanto. Y hay mucha gente que no lo ¿Otra aguanta vez? escucharlo hablar. Sí, claro. Pero de las cosas que he visto este compa de creativo hablar, Ajá. sí me gusta, o sea, sí sé que... Su contenido te late. Ajá, sí sé que tiene, que sí está estudiado, pues, que sí Ujú. que sí está preparado, que no nada más es un güey como yo, así nada más hablando random de cualquier cosa que se le ocurra. Ajá. Ajá. Entonces, lo respeto, pero no lo aguanto, entonces... Ok. Es un amor-odio, ¿no? Ajá. No, o sea, es No. un... Respetodio. Ok, no te me acerques. Chido con tu vida, pero yo me voy por este lado, ¿no? Sí. O sea, cada quien Ok. por su O lado sea, no, y sin pedos. no lo odio, dices, lo respeto. dice bien, Samuel. pero no quiero consumirlo. Pues. Ok. Ok. Está bien, es respetable. Está bien, Eso es claro. bueno. Pero, vaya, muy interesante. Entonces, ¿qué concluimos con lo de Skynet? Se Ustedes, hablaron muchas cosas. o sea, que- ¿ustedes creen que sí va a existir Skynet? O sea, Sí. tú dices que en 500 años, Santana dice que en ¿cuánto? No he dicho cuánto, no estoy seguro, pero yo pienso que 20 años tal vez. Ok. Mm, Un pues, Skynet en bueno, 20 no sé, es años. que siento que nuestra tecnología no está ¿Tan a avanzado? tal nivel. Es Como que para creo que soportar un la Skynet. última pieza del rompecabezas, de hecho, como también este compa lo escuché hablar de creativo, Ajá. así random en Facebook, pienso que la última pieza tal vez es la computación cuántica. Ándale. Y la computación cuántica no está tan en pañales como se podría pensar. O sea, No. ya está un poco más avanzada de todas maneras. Entonces, pienso que además como funciona la computación cuántica, creo que en sí misma se va sustentando. O sea, en sí misma Sí. va respondiendo Los o resolviendo enigmas. los impedimentos que le harían avanzar, pues. Entonces, pienso que sí, en unos 5 años más vamos a empezar a escuchar cosas así no, pues ya tenemos más capacidad en computación cuántica, y tal vez en 10 vamos a empezar a escuchar no, pues que Google ya funciona puro computación cuántica, y de pronto ya 10 años después vamos a decir, no mames, Google ya no es humano. Google ya es otro pedo. Google ya Google ganó las elecciones. Google ya despidió a Ajá, todos. A todos, exactamente. Y Microsoft ya incendió todo el mundo. No, o sea, no.
tal vez no en un panorama apocalíptico en 20 años, pero sí en un hecho en el que ya puedas ver que de verdad hay una inteligencia artificial o varias inteligencias artificiales, porque pienso que eso es lo que primero va a pasar, Ajá. que va a ser como Una guerra la de... competencia que hubo para llegar a la luna. Ajá. Es que sí, a eso me refiero que nos vamos a tardar mucho tiempo. Porque, por ejemplo, ahorita con eso que dice Santana de la Luna, que los multimillonarios que sí se dan ese tipo de gustos trabajan en ir a la Luna. Por ejemplo, ahorita con los bitcoins lo estamos viendo. O sea, apenas un güey descubre cómo hacer un bitcoin, tener comunidad y darle valor, Ajá. ya todo lo empiezan a hacer. Cuando llega la computación cuántica y todos tengamos cierto acceso a ella, Ujú. porque ahorita solamente unos cuantos Ajá. tienen acceso a ella, vamos a aprender cómo funciona, vamos a aprender cómo está el show, cómo está el rollo. Primero vamos a querer adaptarlo a nuestras necesidades y tecnologías, Ujú. y ya luego va a haber un güey, un loco, estoy segurísimo, igual que el Bitcoin, que va a decir, ¿saben qué? Adiós el gobierno, este güey tiene la respuesta de todo, yo ya trabajé en ello. Y tada, lo va a poner, lo va a postular con su inteligencia artificial, va a Ajá. ser muy buen orador, nos va a endulzar oído a tal grado como Adolf Hitler, Martin Luther King. De hecho, creo que sí, el Todos esos blockchain güeyes. es una de las piezas del rompecabezas para la inteligencia artificial, como ya como a Skynet, tal vez, pues, a ese Era lo que les nivel. hacía falta. Creo que sí, el blockchain es una de las piezas. Ajá. Y Sí, esa pues- ya está. Entonces, Ujú. lo que les digo, ¿Qué es el blockchain, Santana? Digo, para. blockchain, a lo que entiendo, porque tampoco soy tampoco un gurú, Ajá. es que es una forma de programación, o más bien como una metodología en la que, tal cual como su nombre lo dice, como entes digitales Ujú. se van enlazando en sí y generan una identidad, digamos, propia, Ujú. pero que digamos, está como encriptada de una forma en la que solo ella misma se entiende y un contexto en específico la puede entender. Más o menos la entiendo como una forma de manejar muchísima cantidad de procesamiento de información, Ujú. ordenarla y más que nada eso, ordenarla y mantenerla identificable en un entorno controlado, digamos, en la que casi nadie puede intervenir. Ujú. Blockchain. ¿Listo? Continúa. Pues, Perfecto. La blockchain. sí, ese va mi idea más con Skynet, Ajá. que primero vamos a entender y adaptar la tecnología que se necesita para Skynet, Ujú. y luego va a existir un ente, un vivo por ahí, Ujú. que se lo va a crear, a hacer. Igual y una misma inteligencia artificial crea una inteligencia artificial, como tipo en Marvel con visión, Ajá. No, ok. y va a decir, ¿saben qué? Yo creo esto, ya, despidan al PRI, al PAN, al PRD, a Morena y todos esos güeyes, y ¡pum! Ahí está. Ajá. Aquí está Skynet. Ya no ocupan rebotar por nadie más. Sí. Ah, bueno. Él nos gobernará por el resto de nuestras Él vidas. puede pensar en a quién sí darle agua, a quién sí darle luz, a quién sí ha de, no sé, atender en su cuestión económica. Ajá. Todos los problemas que ustedes tienen al mismo tiempo y se los tiene al siguiente día. Ujú. Sí. Ok. Está cabrón. Sí. Pero, Perrito. pero para ese tipo de pensamientos, moralidades, racionalidades, decisiones y todos los temas filosóficos que quieran, siento que falta muchísimo. Para que los trabajen las inteligencias artificiales, No, para que un Skynet los entienda, los pueda aplicar. Yo creo por eso, que pues no. Yo creo que no podría. creo que el bloqueo es humano y tal vez por eso te entiendo que piensas que falta mucho tiempo, pero también pienso que los humanos son muy dados a ir por la innovación o ir por la curiosidad del descubrimiento antes de protegerse. Entonces yo siento Ujú. que el pedo es que va a ir a que se le va a dar confianza a la inteligencia artificial a que crezca por sí sola, Ujú. sin meterle los candados que les había dicho, Ajá. y la van a querer lanzar. Y entonces, Pues sí. a prueba y error. Es como el muchas acelerador cosas de hacen. partículas que es así como que, sí, no hay pedo. Y ya después así como de que sí, podemos hacer un agujero negro, no hay pedo. Así como que, ¿qué? Dale calma, bro, ¿qué pedo? Pero pues los has visto funcionar o algo así. Sí, pues a cada rato hacen choques de partículas en esa cosa. Hacen muchas pruebas en ellos. ¿No los Sí. has visto? Creo que lo No que quieren hacer creo es que hagan eso así energía, tal ¿no? cual. Sí, hacen muchas pruebas.
al día. Bueno, no al día, pero al mes sí. No, sí están probando eso también constantemente. También Sí. es la otra onda. Si lo que queríamos hablar era de un apocalipsis posible por nuestros pedos de buscar Las respuestas. ajá, o por ir más allá con la tecnología. Ujú. Tal vez ahí sí sería curioso pensar en qué nos va a chingar primero, si una inteligencia artificial, O nosotros. un caos ambiental, Natural.